Diga grandemente quien te habla, Julio Jiménez. Hemos preparado otra palabra de bendición para tu vida. Nosotros estamos seguros y convencidos de que la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios nos habla, nos da respuesta, nos da dirección, nos da sabiduría, nos fortalece y nos muestra, a veces nos confronta también, nos exhorta también. Eso es parte de la función de la palabra. Porque la palabra, Jesús dijo, las palabras que les he hablado son vida y son espíritu. En Lucas 9, capítulo 62, dice que Jesús respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Hay mucha gente que le ha estado haciendo preguntas a Dios. Hay mucha gente que le ha estado preguntando al Señor: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué mi vida está como estancada? ¿Por qué no encuentro un propósito? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Si tú me llamaste, si yo he querido servirte, si yo entiendo que tú tienes propósito, ¿qué está pasando con mi vida? Y dice que Jesús respondió. Cada vez que tú le hagas una pregunta a Dios, Dios te va a contestar. Y miren la respuesta del Señor: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. El Señor Jesús hablaba de forma sencilla para esta gente, que algunos eran agricultores, otros pastores, otros tenían pequeñas viñas. Él hablaba en términos muy familiares para la época. Y vemos que para esa época, cuando se practicaba la agricultura de una forma muy rudimentaria, la gente que usaba los arados para abrir surcos en la tierra, tenían que hacerlo de forma derecha, tenían que ver si en el camino de repente había algún árbol, algún obstáculo, y ellos tenían que estar siempre mirando hacia adelante, porque imagínate manejar mirando siempre hacia atrás. Lo más seguro es que tengas algún accidente, lo más seguro es que hagas algo impropio, indebido, o lo que a esta gente le interesaba era hacer un camino completamente recto. Siempre que se va a sembrar, tú ves esos surcos derechitos. Por supuesto que ahora tenemos las mejores maquinarias, pero Jesús les dice algo muy sencillo: nadie que mire para atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Jesús vino a hablarnos del reino. Jesús vino a salvarnos y vino a hablarnos del reino de Dios. Y vemos en toda la escritura, en toda la Biblia, dos sistemas: el sistema de este mundo, y vemos el sistema de Dios, o el reino de Dios. Hay un reino humano, hay naciones que tienen su constitución, que tienen sus leyes y son humanas, están aquí en la tierra, podemos verla y podemos ver cómo la historia reseña cómo han sido todas esas naciones. Pues asimismo hay un reino que no vemos, hay un reino que es espiritual, que también tiene unas reglas, que también tiene unas leyes, y están suscritas y están establecidas en la palabra del Señor. Entonces, Jesús nos está hablando de que cuando tenemos un llamado, cuando decidimos servirle, seguirle, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que ir siempre de frente y no estar mirando hacia atrás, porque eso tiene sus consecuencias. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 18, versículo 36. Está hablando con Pilato. Jesús fue arrestado, Jesús estuvo bajo la autoridad del poder romano de ese momento, ¿no? Nada distinto a lo que puede pasar en el sistema de este mundo. Hay un sistema de este mundo que puede tratar de atraparnos, que puede tratar de detenernos. Hay mucha gente asustada con eso, pero Jesús dice: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Y esa es una verdad absoluta. A veces nos acomodamos tanto al sistema de este mundo, a veces estamos tan inmersos en querer hacer las cosas como el sistema de este mundo, que no nos damos cuenta de que el reino de Dios, el reino de Jesús, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, no es de este mundo. La Biblia dice que aunque estamos en el mundo, no peleamos las batallas como la gente del mundo. Nosotros tenemos armas espirituales y tenemos armas sumamente poderosas para vencer todo el sistema de este mundo, porque Jesús venció al sistema de este mundo. Mira cuál fue la primera predicación de Jesús. Mateo 4, capítulo 27, dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, o el reino de los cielos se ha acercado
a vosotros. Mira, el primer mensaje del Señor es arrepentimiento y tengan conciencia de que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Jesús vino a darnos salvación. Esa solo se consigue a través del arrepentimiento. Pero Jesús vino a traer el reino de los cielos hacia nosotros. Nosotros tenemos que entender y poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. He visto mucha gente nerviosa, asustada, preocupada por las noticias, por lo que pueda estar pasando en los distintos países de la tierra, por lo que un presidente pueda decidir, por lo que los gobernantes puedan decidir. Déjame decirte una cosa, el reino de Dios es superior al reino de este mundo y nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A todos los creyentes nos ha tocado vivir en conflicto con el mundo, vivir en escenarios adversos. Y si no, mira como en el Antiguo Testamento un hombre como Daniel y sus amigos fueron sometidos, esclavizados, y luego en un momento Dios les da una revelación tremenda sobre un sueño que tuvo Nabucodonosor, que nadie podía descifrar, porque además le dijo: no les voy a contar el sueño, ustedes me tienen que decir el sueño y me tienen que dar la interpretación del sueño, cosa que era completamente imposible para los hombres. Pero como Dios está por encima del sistema de este mundo, estos hombres claman a Dios y Dios le hace posible lo imposible. Le da a Daniel la revelación del sueño y le da su significado, y eso le trajo una promoción gigantesca a él y a sus amigos como autoridades dentro del reino o del gobierno o el sistema babilónico, un sistema completamente anti Dios. Pero cuando tú confías en Dios, Dios te establece, Dios te da la victoria y Dios te promociona. Pero nosotros debemos entender, y lo mismo le pasó a José en el sistema egipcio. Egipto representa el sistema de este mundo. Dios lo promueve también a través de la interpretación de un sueño. Después de años de proceso, Dios lo promueve de una manera sobrenatural. Así exactamente igual tú y yo estamos en medio de un sistema. Estamos en medio del mundo donde hay autoridades y gobernantes que posiblemente no respeten a Dios, no amen a Dios, no consideren que la palabra de Dios es la verdad absoluta, pero nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Dicho esto, vemos una de las cosas. Hay muchos versículos en la Biblia que están allí, que fueron palabras del Señor Jesús, pero que nosotros a veces no entendemos. Por alguna razón como que se perdieron del mapa. Ahora que predicamos tantas cosas motivacionales y tantas cosas bonitas, hay versículos que están allí como desapercibidos, y este es uno de ellos. En Lucas capítulo 17, versículo 32, el Señor Jesús dice: acuérdense de la esposa de Lot. En medio de un contexto donde el Señor Jesús está hablando de las cosas por venir, de los últimos tiempos, Dios hace una advertencia, el Señor hace una advertencia: acuérdense de la esposa de Lot. Y vamos a hablar un poco acerca de a qué se refería el Señor cuando habló acerca de la esposa de Lot, porque hay una advertencia. Dice: acuérdense de la esposa de Lot. Hay un hombre muy conocido en la Biblia llamado Abraham, el padre de la fe. El hombre que Dios escogió para levantar un pueblo, para levantar una generación, fue conocido como el padre de la fe. Y Dios le hace una promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Dios le hace una promesa, pero también le hace un llamado, una exhortación o una exigencia. Le dice: es tiempo de que dejes tu tierra, tu familia, y partas a un lugar al que yo te voy a guiar. Y Abraham obedece, pero parece que obedece a medias, obedece de alguna manera que la Biblia nos deja como la posibilidad de que Abraham no obedeció completamente. Y es que se lleva a Lot. Lot era su sobrino. Abraham tenía que haber partido nada más con su esposa y nada más con sus criados, pero Lot no era su criado. Lot era un sobrino, era parte de esa familia que Dios le había dicho: tienes que dejar esa familia. En algún momento vemos de Lot, se habla un poco menos, y vemos que Lot tenía una esposa. Y Lot es ese tipo de gente de la cual tenemos que aprender, porque Abraham fue el padre de la fe. Abraham fue un hombre íntegro, un hombre que creyó en Dios, un hombre que
que también cometió errores, como por ejemplo el plan B llevado por su esposa cuando le dijo, bueno, esta promesa se está tardando mucho, Dios nos prometió un hijo, pero bueno, es posible que sea entonces a través de una de nuestras siervas, acuéstate con mi sierva, y entonces de ahí sale Ismael y los ismaelitas. Y luego Dios le dice, no, no era así, pero Abraham fue un hombre que amó a Dios, que respetó a Dios y que aún en los errores que cometió, siempre mantuvo esa fe y ese amor hacia el Señor. Pero Lot fue un hombre que aunque vio la bendición de Dios, aunque vio cómo Dios bendecía a Abraham, se movió más por sus intereses. Dice la Biblia que llegó un momento en que los pastores de Lot y los pastores de Abraham no podían estar juntos en un mismo lugar. Y entonces él llega y de repente ahí se forma una pelea y entonces Abraham habla con él, llegan a la conclusión de que no pueden seguir juntos. Entonces Abraham le dice, bueno, escoge tú la tierra, escoge tú a dónde te quieres ir, derecha, izquierda, al frente, adelante, escógelo tú. Ve una llanura muy bonita, plana, con agua hermosa, y por allí, si allá se iba hacia la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Y Lot, que estaba más por las cosas de este mundo, por las cosas de esta tierra, pues escoge la mejor tierra. Y luego Abraham escoge unas zonas montañosas, porque Abraham entendía que la bendición no venía de la tierra, la bendición venía del cielo. Y así Abraham dice que fue acercando sus tiendas hacia Sodoma y hacia Gomorra, y de repente lo vemos ya viviendo en Sodoma y en Gomorra. Representan lo peor del sistema de este mundo, lo más pecaminoso, lo más horrible, lo más degenerado, lo representan Sodoma y Gomorra. Dice que fue tanta la maldad de esas ciudades que subió delante del trono del Señor. Y Dios decidió en su soberanía destruir estas ciudades pecaminosas. Dios envía unos ángeles y entonces se encuentran con Lot, lo recibe en su casa, y luego estos hombres le dicen, tienes que salir de acá. Tienes que salir de esta ciudad porque la vamos a destruir. Y luego de explicarte el contexto, mira lo que dice Génesis capítulo 19, versículos 16 en adelante. Dice, como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los ángeles los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezca. Me llama la atención cómo empieza el versículo 16, como Lot titubeaba. Y hay mucha gente titubeando. La Biblia dice que Lot era un hombre justo, que miraba, le dolía en su corazón todo lo que pasaba en Sodoma y en Gomorra, pero él era parte de eso. Él de alguna manera se volvió tolerante a ese asunto. Dice que podemos entender que era uno de los líderes en la ciudad porque se sentaba a las puertas de la ciudad. Eso lo hacían los líderes, los que tenían cierta influencia. Dice que Lot titubeaba. Lot tenía un llamado. Lot había visto la grandeza de Dios. Lot había visto cómo Dios había bendecido a Abraham y a él mismo, cómo Dios le dio riquezas y abundancia. Pero Lot también amaba el sistema de este mundo. Amaba Sodoma, se acostumbró a eso. Por eso dice que titubeaba, y dice que los hombres o los ángeles lo tomaron de la mano y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Dios te ha sacado de lugares, Dios te ha alejado de personas, Dios te ha tomado de la mano porque te ama, porque te ha tenido misericordia, porque te ha tenido compasión, porque Dios quiere lo mejor para ti. Por eso a veces Dios corta relaciones, corta situaciones, nos saca de ciudades, nos saca inclusive de ciertos ministerios donde ya la situación se ha vuelto demasiado tóxica, porque hay relaciones tóxicas en el mundo natural, pero también hay relaciones tóxicas en el mundo. En la misma iglesia hemos visto relaciones tóxicas. Entonces dice que el Señor le tuvo compasión y además le hace una advertencia: no mires hacia atrás. Y mira cómo el Señor Jesús, miles de años después, nos dice lo mismo: no es apto para el reino de Dios aquel que mira hacia atrás. Mirar hacia atrás es mirar hacia el pasado, mirar hacia el mundo, mirar hacia el pecado, mirar hacia los vicios, mirar hacia lo que la carne nos llama. Debemos entender, el Señor Jesús dijo que oremos y velemos porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne representa
lo que nos gusta, lo humano, lo carnal, lo que es muy del sistema de este mundo, mientras el espíritu obviamente habla de las cosas espirituales, habla de las cosas del reino del Señor. Y los ángeles le hacen una advertencia: escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezca. Y hay mucha gente que no ha entendido esta advertencia, no ha entendido este llamado. Mirar hacia atrás puede resultar peligroso. Mirar hacia atrás puede resultar en estancamiento, mirar hacia atrás puede resultar en retraso, mirar hacia atrás puede resultar en heridas y en daño físico, emocional, material, bancarrota y aún peor que eso, en la muerte. Dice: no, señores míos, por favor, respondió Lot, ustedes han sido muy buenos con este siervo suyo y su bondad ha sido grande al salvarme la vida, pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien, respondió uno de ellos, también esta petición te la concede. No destruiré la ciudad de la que hablas, pero date prisa y huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó esas ciudades y todos sus habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Y me llama mucho la atención que el Señor Jesús nos haga una advertencia. Acuérdense de la esposa de Lot. Lot tenía un gran problema en su corazón. Dios tuvo que tratar de muchas maneras, le dio muchas oportunidades a Lot. Abraham intercedía por él, oraba por él. Por eso debemos orar por nuestros familiares, por eso debemos orar por nuestros vecinos, por eso debemos orar por las personas, que Dios tenga mucha misericordia. Dice que demasiado del corazón de Lot estaba en Sodoma y por eso no estaba ansioso por irse de la ciudad. Esta falta de urgencia por hacer lo que Dios quiere es una indicación común del compromiso y una condición deslizada. El problema de Lot era que su corazón estaba dividido. Por una parte temía a Dios, por una parte conocía de la bondad y la grandeza de Dios, pero por otra parte tenía Sodoma metida en su corazón. Por eso cuando los ángeles le hablan, él como que titubea, como que duda, como que no se quiere mover. Y Dios te está hablando, Dios te está diciendo: es tiempo de salir de ese lugar, es tiempo de dejar esa relación tóxica, es tiempo de dejar esa sociedad que no te lleva a ninguna parte, es tiempo de dejar ese lugar de despropósito donde estás y muévete hacia una nueva estación. La Biblia dice que lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y vemos que Abraham había pedido a Dios que perdonara las ciudades de Sodoma y Gomorra si encontraba 10 justos, pero no había ni siquiera 10 justos en ese lugar. Pero por esa oración y por la misericordia de Dios, Dios sacó primero a Abraham, sacó a Lot y a su familia de Sodoma, aunque eso estaba en contra de lo que Lot quería. A Lot, la vida de Lot fue una vida muy lamentable. Lo peor que le puede pasar a un creyente es tener un pie en el mundo, un pie en el reino, un pie en el mundo, un pie en la iglesia, un pie en el pecado y un pie en las cosas del Señor. Tenía demasiado de Sodoma en su corazón como para estar contento con Dios, pero además él tenía un llamado de parte de Dios y entonces tampoco podía estar feliz en el sistema de este mundo. La Biblia habla del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. El hombre carnal es aquel que no conoce de Dios, nunca ha conocido las verdades espirituales, nunca ha tenido una revelación, un encuentro personal con Dios. Pero Lot había conocido de Dios a través de Abraham, había visto la gloria, la bendición de Dios de una manera sobrenatural, pero él era más como el hombre carnal. El hombre carnal es aquel hombre que ya conoce de las cosas de Dios, pero sigue todavía anclado al sistema de este mundo, sigue enamorado del pecado, sigue enamorado del dinero, sigue enamorado de la lujuria o de la lascivia o del pecado sexual, sigue amarrado a la mentira. Y entonces
en su corazón hay una lucha, hay una ambigüedad que no lo lleva a ninguna parte. Y la Biblia habla del hombre espiritual. Aquel que está lleno de Dios, que solamente piensa en las cosas del Señor, ese es el hombre más pleno. El hombre que más disfruta de la vida es el hombre espiritual. Es el hombre que entiende que hay un propósito, el hombre que tiene la llenura del Espíritu Santo, que da los frutos del Espíritu Santo. Ese es el hombre más feliz. Ya, como dijo el apóstol Pablo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese es el hombre más feliz. No importa si está en escasez, no importa si está en abundancia, él está contento porque él tiene un gozo que se lo da el Espíritu Santo. Pero no puede de una misma fuente brotar agua dulce y agua salada. O estás lleno del mundo y lleno de pecado, o estás lleno de Dios y estás lleno de santidad. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Y la esposa de Lot, no sabemos su nombre, simplemente se nombra, pero hay una advertencia de parte del Señor Jesús. Dice que la mujer de Lot miró hacia atrás, quizás se retrasó un poquito, quizás Lot iba un poco adelante. Dice que se volvió una estatua de sal, se convirtió en una estatua de sal porque miró hacia atrás, porque lo miró con agrado, codiciaba lo que había en Sodoma y en Gomorra. Ella nunca tuvo un encuentro personal con el Señor y fue desobediente. Una de las cosas que más daño hace a nuestras vidas es ser desobedientes a la palabra del Señor. Dice que los ángeles le habían dicho específicamente, ella lo escuchó cuando le dijo, no mires atrás, no mires atrás. Mucha gente no es feliz en este momento porque tiene su mirada puesta en el pasado. Lo que me pasó, lo que me dijeron, cuando me hirieron, cuando no me ayudaron, cuando me abandonaron, cuando me traicionaron. Todos nosotros hemos pasado por experiencias traumáticas en nuestras vidas, familiares, relacionales, de negocio, de salud. Nos han pasado cosas, hemos sido traicionados, hemos hecho daño, nos han hecho daño. Y a veces quedarse estancado en el pasado no te permite disfrutar del presente, no te permite tener una expectativa del futuro, pero Dios ha prometido que tiene planes de bien y de bendición sobre tu vida. Ella se quedó atrás, ella puso su mirada atrás, ella tenía un amor por Sodoma y quizás ella tenía como un remordimiento, quizás le dio rabia de la destrucción de Sodoma y eso quizás fue lo que la hizo que se quedara mirando fijamente lo que estaba sucediendo en Sodoma y en Gomorra. Dice que quizá, otra interpretación dice que quizás se devolvió hacia atrás. Y así hay mucha gente con ganas de volverse hacia atrás, con ganas de estar hacia atrás, con ganas de volver atrás, de volver al pasado. La Biblia dice que Dios, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y nunca, hay un versículo, lo dice Salomón, creo que en el libro de Eclesiastés, dice, nunca digas que el tiempo pasado fue el mejor, porque no hallarás sabiduría en tales palabras. Tú tienes que tener una expectativa que lo mejor de tu vida está hacia adelante. Lo mejor de tu vida nunca está en el pasado. Hay gente que dice, ya pasaron mis mejores años, ya pasó mi mejor temporada, voy en caída libre, voy en decadencia. Hablar de esa manera no tiene sentido, no tiene sabiduría, no tiene propósito. Hay gente que dice, yo era líder, yo era pastor, yo era usado por Dios, pero hice tal cosa. No mires hacia atrás, pon tu mirada en el Señor y no en las de la tierra. Y el Señor hace una advertencia, acuérdense de la mujer de Lot. Nosotros no podemos tener un corazón dividido, no podemos tener un corazón que ama al mundo y que anhela las cosas de este mundo, pero que también ama a Dios. Este mundo aborrece a Dios. Este mundo critica al Señor. Hay una persecución tremenda contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, contra la iglesia del Señor, porque este mundo aborrece al Señor. Por eso no podemos estar divididos entre el mundo y el Señor, porque nadie que pone su mano en el arado, lo dijo Jesús hablando del reino de Dios, hablando de recibir un llamamiento,
porque eso fue escrito en un contexto donde el Señor Jesús estaba llamando a las personas a su reino, pero las personas se excusaban o decían cosas, trataban de retrasar los propósitos. No, era una obediencia a medias, por llamarlo de alguna manera, o era una obediencia de boca, pero no en acción. Necesitamos mirar hacia adelante, no necesitamos mirar hacia el mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Tenemos mucha gente pensando en lo que quedó atrás. Yo tuve, anhelando un país o una nación que ya no existe, anhelando cosas que ya no vas a poder volver a vivir, porque hay cosas que simplemente ya desaparecieron de tu vida. Yo tengo que creer, tengo que tener una expectativa de que lo mejor de Dios está hacia adelante, de que lo mejor de Dios está en el futuro y de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y por eso el apóstol Pablo dice: olvidando lo que queda atrás. Hay cosas que tienes que olvidar, hay cosas de las que te tienes que deshacer. Hay un peso que llevas sobre tu espalda, hay una mochila muy grande de sentimientos de culpa, de experiencias dañinas, de experiencias traumáticas. Posiblemente tengas que hablar con alguien, confesarte hablar con un pastor. La Biblia dice que confesemos nuestros pecados unos a otros y que oremos los unos por los otros. Cuando tú hablas, cuando algo sale a la luz, pierde poder en el mundo espiritual. Cuando algo te está atrapando, cuando algo te tiene encadenado, atado y estás luchando solo y tienes tantos años peleando con algo y no has podido, tienes que hablarlo, tienes que sacarlo a la luz. Tenemos demasiada gente aislada, tenemos demasiada gente, que no habla con nadie y sus secretos, sus angustias, su pasado lo tienen atrapado y atado y no pueden disfrutar del futuro. Ahora, esto no es algo ajeno. En el Antiguo Testamento tenemos las sombras de lo que es el Nuevo Testamento. A través de la nación de Israel, de toda su experiencia, su peregrinaje, su llamado, sus aciertos, su desacierto, podemos también entender lo que es la vida cristiana. La Biblia dice que la nación de Israel, luego de 430 años de esclavitud, de clamar a Dios, de pedir una liberación, de años y años de opresión, entonces Dios los escucha, se acuerda de ellos, les manda un libertador, ven cosas tremendas, las plagas con las que Dios los liberó, ven cómo Dios abre el mar rojo, cómo el ejército del faraón fue consumido, muerto, aniquilado, ahogado bajo ese mismo mar rojo. Vieron tantas cosas sobrenaturales, Dios les habló cara a cara, fue una cosa impresionante. Pero mira lo que dice Génesis capítulo 16 versículo 2 en adelante: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mentira. A veces la mente nos engaña, a veces nosotros mismos nos engañamos. Dice que en Egipto se sentaban con las ollas de carne y comían pan hasta saciarse. Mentira, eran esclavos, estaban flacos, estaban desnutridos, les daban lo mínimo, los oprimían, no tenían derecho a nada. Comer carne era un lujo para ellos. Ellos no se podían dar ese lujo. Dios los saca de Egipto, ven milagros, ven cosas sobrenaturales y en la primera adversidad, en la primera dificultad comienzan a murmurar y empiezan a desear volver a Egipto. Dice: ojalá estuviéramos en Egipto, ojalá volviéramos atrás, ojalá se repitiera esto. Quiero volver a aquellos años. Déjame decirte, esos años no van a regresar. Egipto había quedado destruido. Egipto que había quedado arrasado por las plagas, porque perdió el ejército, se convirtió en el hazmerreír de la región, quedó totalmente
inútil, totalmente estéril, desprotegida, ¿no? Vemos que ese Egipto en el que ellos soñaban, ese pasado con el que ellos soñaban, ni era tan bueno como su mente se los decía, ni existía tampoco, porque Dios había destruido a Egipto. En Números capítulo 14 dice que aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un jefe que nos lleve a Egipto. Toda esa generación murió en el desierto. Toda esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Vieron señales, vieron a Dios defendiéndolos, vieron cosas que posiblemente nosotros no hemos visto, mares abrirse, Dios pelear por ellos, lanzar piedras desde el cielo, respaldó a Moisés de una manera totalmente sobrenatural, pero ellos todavía tenían su corazón en Egipto, tenían una mentalidad de esclavo formada y forjada durante más de 400 años de esclavitud. Dios les levanta un libertador, Dios les levanta un Moisés, hombre respaldado de forma poderosa por Dios, que todo lo que decía se cumplía, que Dios le hablaba cara a cara, que ellos no tenían dudas de que Dios respaldaba a Moisés, y ellos mismos se decían: escojamos un jefe que nos lleve de vuelta a Egipto, volvámonos para atrás, volvamos al mundo. Déjame decirte una cosa: a lo largo de 25 años de caminar con el Señor, he visto a mucha gente como la esposa de Lot. He visto a mucha gente como estos israelitas volviéndose a Egipto, volviendo al mundo, y déjame decirte, les ha ido mal. Han llevado palo, han sufrido tragedia, han sufrido de todo tipo de enfermedades, de ruinas, de tragedias, porque volverse atrás no es del agrado del Señor. El sistema del mundo es un sistema implacable, es un sistema caído, es un sistema satánico, y el diablo no se anda con medias tintas. Él vino a matar, a robar y a destruir, y es lo que quiere hacer con la vida de las personas. Por eso Dios dice que nadie que es llamado por Dios, que pone su mano en el arado, hablando del reino de Dios, hablando de haber aceptado el llamado de parte de Dios para servir en el ministerio, para servir en el reino, no es del agrado de Dios que mire hacia atrás, no es apto, no es digno. Y yo quiero simplemente explicarte en estas sencillas palabras lo crucial que es esta palabra, lo importante que es esta palabra, porque es el mismo Señor el que dice: acuérdense de la esposa de Lot. El mismo Jesús nos hace una advertencia: acuérdense de la esposa de Lot. Y nosotros predicamos de muchas cosas porque son inspiradas por el Espíritu Santo, porque de repente nos parecen historias bonitas, porque es lo que la gente quiere escuchar, pero hay una advertencia del Señor: acuérdense de la esposa de Lot. Quedó convertida en estatua de sal, se estancó, se perdió, no pudo seguir avanzando, se fue temprano de esta tierra, pudo haber cumplido un propósito, pudo haber llegado a más, pero tenía a Sodoma y a Gomorra metida en su corazón. Mucho cuidado con tener. La Biblia dice que nuestra alabanza y nuestra adoración no puede ser solamente de boca. El Señor hace una advertencia cuando dice: este pueblo me alaba de labios, pero su corazón está lejos de mí. Así era esta persona. Quizás de labios creían en Dios, quizás de labios hablaban de Dios, pero en su corazón estaba Sodoma, en su corazón estaba Gomorra. Y déjame decirte, no hay nada oculto que no llegue a revelarse. Acuérdense de la esposa de Lot. Es tiempo de dejar la ambigüedad, es tiempo de sacar el mundo de nuestro corazón, es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que sane nuestro corazón, que nos limpie. Es tiempo de dejar el pasado atrás, porque, como te lo dije en medio de esta enseñanza, mucha gente no es feliz.
no por lo que tiene, no por lo que está pasando en este momento, sino por las cosas que vivió en el pasado. Hay gente que no puede tener una relación sana a raíz de una traición, a raíz de un desengaño que tuvo en el pasado. Y hay formas de hablar que te demuestran que una persona todavía está atrapada en el pasado. Gente que dice, todos los hombres son iguales. Pues no es cierto. No todos los hombres son iguales. Tú tuviste un mal hombre, tú tuviste un hombre que te golpeó, tú tuviste un hombre que te maltrató, tú tuviste un hombre que te engañó, pero eso no significa que todos los hombres son iguales. Significa que estás estancada en el pasado, significa que tu corazón está herido, significa que no has podido dejar el pasado atrás, significa que estás como la esposa de Lot mirando hacia el pasado. O hay hombres que dicen todas las mujeres son iguales, interesadas, mentirosas, manipuladoras, egoístas, engañosas, pero no es cierto, no todas las mujeres son iguales. Pero tuviste una que te engañó, una que te manipuló, una que te buscó por interés, y entonces eso dañó tu vida, eso marcó tu corazón y eso te tiene estancado en el pasado. Y entonces Dios necesita sanar tu corazón y no Dios te va a guardar y va a guardar a la otra persona hasta que ese corazón no sea sano. No estarás preparado para recibir la bendición que Dios tiene para ti. Jesús lo dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Estamos tan abrazados al sistema de este mundo que se nos olvida que tenemos un reino que no es de este mundo. Y el Señor Jesús nos abrió las puertas de ese reino a través de su muerte, a través de su sacrificio. Y nos dijo claramente, yo les advierto, acuérdense de la esposa de Lot. Quiero que oremos porque la Biblia dice que Lot titubeaba. Su familia titubeaba, su esposa titubeaba, su esposa empezó a caminar y de repente miró hacia atrás y Jesús dijo, ninguno que ya pone sus manos en el arado, ninguno que va hacia adelante, que recibe un llamado, que recibe una instrucción divina, que mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. Aquí no hay vuelta atrás, mi hermano. Yo estoy seguro y convencido de que lo mejor está hacia adelante, que el mejor vino se guarda para el final, que en el sistema de este mundo el mejor vino se reparte al principio y después se reparte lo barato, lo malo, porque la gente ya no sabe diferenciar lo uno de lo otro. Pero Dios ha dicho, en mi reino, en mi sistema, en mi reino no es de esa manera. En mi reino el mejor vino se guarda para el final y yo estoy seguro y convencido que si tú caminas en obediencia, si sigues la voz del Espíritu Santo, si dejas de titubear en tu corazón, si dejas de tener el sistema de Egipto en tu corazón y de verdad permites que el Señor te sane y te libere y permites que el Señor te llene de un nuevo pensamiento, que renueve tu mente, que haga cosas nuevas en tu vida. Y si olvidas lo que queda atrás, el futuro de gloria y de bendición está completamente garantizado para tu vida. Quiero que oremos porque hay una lucha que está en tu mente, hay una lucha que está en tu corazón, hay una lucha que está en que tenemos un pie afuera y un pie adentro. Tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Tenemos un pie en lo que el diablo promueve y tenemos un pie en las cosas del Señor. Y eso no nos lleva a ninguna parte. Eso nos puede llevar a quedarnos estancados como la mujer de Lot. Padre, te damos gracias, Señor. Venimos delante de ti, Señor, porque hoy hemos entendido que no podemos tener, Señor, nuestro corazón dividido. Te pedimos, Señor, y creemos en una promesa de que ya tú comenzaste una buena obra en mí, una buena obra en nosotros, y tú la vas a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Te pedimos que saques toda ambigüedad de nuestro corazón, que saques todo lo que no te agrade, que saques toda duda, todo titubeo, Señor, toda ambigüedad de nuestro corazón, Señor. Límpianos, renuévanos, Señor. Creemos que tú nos lavaste con tu sangre, que perdonaste nuestro pecado, Señor. Creemos que tú nos rescataste de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y que tú tienes planes de bien y de bendición sobre nuestras vidas. Padre, queremos vivir en tu voluntad porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
Estoy seguro de que tú comenzaste una buena obra, perfecciona tu obra en mí. Te entrego nuevamente mi corazón y te pido, te autorizo, Espíritu Santo, abro las puertas de mi corazón para que saques de él lo que no te agrade. Corta de mi corazón, saca de mi corazón, Señor, todo lo que esté impidiendo tu bendición sobre mi vida. Sáname, sana mi corazón, sáname del pasado, sana toda herida, las que recuerdo y aún las que no recuerdo. Entra en lo más profundo de mi ser y sáname, Señor. Hazme libre, porque donde tú estás, ahí hay libertad. Donde estás tú, Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y quiero disfrutar de esa libertad que solamente tú das. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte, algo ha pasado. Algo ha pasado en tu corazón y lo mejor está por venir. Nos vemos en una próxima oportunidad. Comparte esta enseñanza, vuélvela a escuchar, examina tu corazón, examina tu vida. Y si es necesario, habla con un pastor, habla con un líder, escríbenos, comunícate con nosotros y el Señor te va a guiar y el Señor va a sacar de tu vida todo lo que tenga que salir.